Gracias a Dios porque una vez más nos permite estar aquí compartiendo su palabra con ustedes. Es una bendición y un privilegio, como siempre, ¿verdad? Como a todos nosotros, cuando ustedes también tienen la oportunidad de platicar o predicar con algún familiar, amigo, vecino o con la propia familia que de repente andan alejados del Señor o no conocen de Cristo, ¿verdad? Con la familia predicamos y les platicamos acerca de este Dios maravilloso que tenemos por medio de su palabra, que aprendemos todas las cosas. Entonces todos fuimos llamados, acuérdense que tenemos el ministerio de la reconciliación por el Señor y todos podemos de alguna u otra manera, ¿verdad?, hacerlo. Vamos a aprender eso, de hecho ya algunos lo sabemos. La palabra de Dios es para nosotros nuestra fuente, ¿verdad?, nuestra regla de fe y de conducta, y esta mañana vamos a recordar algunas cosas al respecto. Algunos tal vez vamos a aprender algo, ¿verdad?, que ese es el objetivo de cada prédica. El Señor nos enseña siempre con su palabra, y no importa que posiblemente alguien diga, yo la palabra la sé ya desde pequeño, desde el Génesis hasta el libro de Revelaciones o Apocalipsis, yo me lo sé todo. Pero ¿cuántos saben que cada que abrimos la palabra de Dios siempre hay algo nuevo para nosotros, ¿verdad? Si ya no sientes eso, hermano, entonces algo anda mal por ahí, ¿verdad? No importa que tengas un conocimiento vasto de la palabra, pero siempre hay modo de que Dios toque nuestro corazón con su palabra. Muy bien, el tema del día de hoy, que ahí no apareció, ¿verdad?, pero es precisamente la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a hablar y recordar un poquito sobre esto porque de repente, hermanos, a mí me pasa, y a mí cuando me dio esta enseñanza el Señor me decía, bueno, tú vas el domingo, los martes nos conectamos, ¿verdad?, para el estudio en casa, si hay un devocional, si estudiamos la palabra. De repente, ese libro tan maravilloso que tenemos en casa y que algunos pues ya ni siquiera lo abrimos, ¿verdad? De repente ya sentimos que es nada más orando y un devocional ya sin la palabra porque el tiempo no nos alcanza. En fin, hay situaciones por las cuales hemos perdido un poco esa comunión con Dios, pero lo importante es leer su palabra. Hace muchos años, cuando no había la Biblia como tal, pues eran pergaminos, ¿verdad? Y eran libros, pues no estaba completa como ahora la tenemos. Entonces imagínense un pergamino que leían en la sinagoga, ¿verdad?, los judíos, y que les daban la palabra de Dios de esa forma. Posteriormente pues se hizo el libro, la Biblia, y se ordenó porque al final de cuentas no estaba en un orden cronológico ni mucho menos, pero nosotros tenemos la palabra de Dios ya así como que lista para que podamos leerla y entenderla mejor, ¿no? Entonces, ¿y qué ha pasado actualmente? La tecnología nos ha ayudado a tener ya en los dispositivos móviles la palabra de Dios, ¿verdad? Ya cada vez es menos, yo lo veo, ¿verdad?, nosotros, tener nuestra Biblia física, aunque la tenemos, pero ya para nosotros, por lo que ustedes quieran, comodidad, etcétera, hay gente que incluso su Biblia la tiene siempre, ¿no?, la impresa, y es algo que la siente en su corazón tenerla. Pero las generaciones actuales, ¿verdad?, y entre ellos incluidos nosotros, que gracias a Dios por la tecnología, eso que está ahí en la pantalla y que va a salir en la pantalla es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Usted la va a constatar con su Biblia o en su aplicación y es la palabra de Dios. Y tenemos ya más facilidad porque tenemos varias versiones que nos traduce y nos hace entender mejor lo que nos dice la palabra. Entonces, todo esto es bueno, ¿verdad? Nosotros no estamos en una condición de que todos en papel, porque a final de cuentas esto ha evolucionado, pero es maravilloso tener su Biblia en papel también, hermano, y quien la tiene y la añora y la guarda, es un privilegio también tenerla ahí. Muy bien, entonces, hay un versículo que les quiero compartir, que por ahí a lo mejor ahorita lo tienen más adelante, que es el Salmo 119, el versículo 105, si por ahí nuestra producción nos lo encuentra, ahí está. Este versículo, para cuando veamos más adelantito el tema, vamos a darnos cuenta que ese versículo es así como un resumen rapidísimo
de lo que representa la Biblia y la palabra de Dios para nosotros como cristianos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cómo se representa la palabra en ese versículo, ¿no? Como lámpara a mis pies. Imagínese usted en una noche oscura, que ni siquiera hay luna, hay unas estrellitas, pero no hay nada no sé si algunos haya tenido la gran oportunidad de ir al campo, ¿verdad? Donde de repente está oscurísimo, no hay una luz más que la luz de las estrellas. Hay ocasiones que sí se alcanza a iluminar, pero hay otras que está oscurísimo. Cuando andamos caminando por alguna vereda en el campo y no hay nada de luz, ¿qué es lo que hacemos? Pues tratamos casi de ir a tientas, ¿no? Voy a tientas a ver si voy bien. Pero imagínate que tenemos una lumbrera y que nos va iluminando en el camino. Con eso tenemos una seguridad, ¿no? Tener una lámpara. Por acá me avisan que me alejo mucho de la cámara. Muy bien. Entonces, la producción sí me hace para acá. Gracias. Muy bien, entonces más adelante vamos a analizar bien A ver, hermano, una pregunta. ¿A dónde acude usted cuando tiene algún problema? ¿A dónde acude? O la gente, generalmente, ¿a dónde acude cuando tiene algún problema? Pues puede haber muchas opciones, ¿no? Depende si es creyente, si no es creyente. Bueno, aún siendo cristianos, ¿a dónde acudimos cuando tenemos algún problema? Generalmente nos equivocamos cuando acudimos a tratar de resolver ese problema. No llevamos una dirección adecuada. Es lo que el ser humano hace. Bueno, me olvido un poquito de Dios, me olvido de las cosas, pero yo voy a solucionar ese problema a mi manera, ¿no? Entonces, en realidad lo que debemos hacer nosotros es ¿qué? Ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos enseña, nos corrige, ¿verdad? Nos redarguye, dice por ahí su palabra. En primer lugar debemos ir a la palabra porque ella es la revelación del Dios Todopoderoso, desde el principio de la creación hasta el Génesis. Vamos a encontrar en la palabra cómo Dios resuelve y ama tanto a su pueblo que siempre Él nos guarda y nos cuida. Con su palabra lo podemos aprender. Pero también sabemos que Dios nos da promesas, pero esas no son cualquier promesa, porque usted le puede prometer a alguien algo y somos seres humanos. ¿Y qué pasa de repente? No cumplimos. Yo te prometo, pero no cumplimos. Pero las promesas de Dios sí las cumple. Y recuerden, quien que las cumple es el que tiene un poder infinito, que es nada más y nada menos que el creador del universo. Entonces tenemos que confiar en Él. Claro, cada promesa, para cada uno, Él la cumple a su debido tiempo. Muy bien. En 2 de Timoteo, vamos a observar ahí, que es del 3:16. Dice lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esto lo leemos en otra versión, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, en esa otra versión nos lo dice como más entendible para algunos, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es lo único que necesitamos en realidad. Yo no voy a decirles que no necesitamos estudiar, tener una profesión. Hay ocasiones que nosotros estamos así como que de pincitas con los psicólogos, ¿no? No, pues los psicólogos están en pañales, ¿verdad? Ellos no saben, la palabra de Dios es la que debemos confiar efectivamente. Pero Dios obviamente por algo permitió que haya psicólogos, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que la principal fuente de conocimiento y sabiduría, incluso para la conducta humana, es la Biblia, es la palabra de Dios. Claro está que si usted y yo no la leemos, no la hacemos carne, como dice su palabra, va a ser muy difícil que nosotros seamos así como muy ¿no? Tengamos autodiagnósticos, ¿no? Pero en realidad no es eso. Dios es el que nos da la sabiduría para poder enfrentar nuestras situaciones. ¿Cuál es el propósito de la Biblia entonces, hermanos? ¿Por qué Dios escribió todo esto desde el Génesis a Apocalipsis? ¿Por qué? Hay varios propósitos.
Voy a pedirle a Katy a ver si tiene por ahí el orden de los propósitos de la Biblia, que son 4. A ver por ahí mientras lo explico, si aparecen. ¿No están? Ok, bueno, se los digo uno por uno. Entonces hay 4 propósitos o más, pero en 4 los resumí. El propósito de la Biblia, primero, es revelarnos al único Dios verdadero. Haga de cuenta que usted dice, bueno, pero la Biblia, ¿qué es? Es un libro que escribieron los humanos, ¿no? Fue escrito por hombres, ¿no es lo que nos dicen seguido? Y dicen, no, pues eso, yo cómo voy a confiar en un libro que el ser humano es imperfecto, etcétera, etcétera. Pero nosotros sabemos que obviamente lo escribieron hombres, pero inspirados ¿por quién? Por Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo ahí. Entonces no es una inspiración humana, es inspiración de Dios. Que la tuvo que plasmar un hombre, sí, varios. Lucas, ese médico, ¿verdad? Escribió el libro de los Hechos, maravilloso libro, ¿verdad? Los que lo han leído, Hechos de los Apóstoles. Ese apóstol fue el que escribió su nombre, y los otros apóstoles, las otras libros y cartas. El siguiente es revelarnos primero a Dios verdadero. Siguiente, guiarnos a la salvación. Siguiente, enseñarnos a vivir como agrada a Dios. Y si quiero manejar otro es enseñarnos a servir a Dios. Vamos a analizar uno por uno rápidamente para que nos dé tiempo. Y si no nos da tiempo, ya saben que esto es así como que viene la segunda parte, ¿no? Mejor tranquilos. Es como la comida cuando la comemos para digerirla, ¿verdad? La saboreamos y no a la carrera, porque a la carrera a veces hasta nos empachamos, ¿no? De repente. Entonces, con calma. Bueno, entonces el primer propósito fin es revelarnos al único Dios verdadero. Si alguien le dice, ¿y esa palabra de Dios, qué? ¿Para qué te sirve? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Bueno, en primer lugar, revelarnos al único Dios verdadero. Siempre el hombre ha tenido ídolos y ha creído en muchos dioses, ¿verdad? En la antigüedad y hasta la fecha. No hace mucho que no veo la tele y de repente cuando enciendo el televisor, lo que me encuentro casi en todos los canales es que ahora está tapizado de gente que dice que sana, que no sé, o sea, el chamán fulano, el jaguar de no sé qué, bueno, hombres y mujeres, o sea, ahí aparecen y te dicen que ellos te pueden resolver tu problema. Y gente, no sé, como nosotros le decimos, ¿verdad? Son paleros o no, pero hay gente que da su testimonio y dice que sí, que el chamán y que la persona hace milagros, ¿no? De alguna manera. Entonces el ser humano siempre ha buscado satisfacer sus necesidades y creer en algo, ¿no? Muchos dioses. Pero nosotros solo sabemos que existe un solo Dios verdadero, como decíamos en este tema. Dios nos dio su palabra para que entendamos que Él es el único Dios verdadero. ¿Cómo son sus atributos? Omnipotente, omnipresente, omnisciente y todos los demás atributos que Dios tiene, que nadie los tiene, ¿eh? Alguien decía, cuídate de Satanás porque él también está en todos lados. Ni Satanás, el único que tiene todos esos atributos es Dios. Así que igual no se deje engañar, no es cierto, no tiene tanto poder, Dios le dio poder, pero no tanto. Los que no leen la palabra o no la conocen, no conocen la Biblia, ¿cómo describen a Dios, hermano? La mayoría tiene un concepto erróneo de Dios. Muchos amigos o compañeros de trabajo en la calle, cuando les predico, les platico del Señor, ellos tienen su propia concepción de Dios porque algunos son creyentes y van a alguna religión, o algunos dicen que no tienen religión, que solamente son libres pensadores, pero creen en Dios, etcétera. Cuando no se conoce la palabra de Dios, no tienes una base, tú vas a crear tu propio Dios y vas a estar, a lo mejor concuerda un poquito con el Dios que nosotros creemos, pero esas personas hablan de Dios y sí, yo creo en Dios, pero tienen su propio concepto. Nosotros no tenemos nuestro propio concepto, por eso Él se reveló en la palabra de Dios y Él está revelado en la palabra de Dios para que nosotros le conozcamos realmente. Hemos dejado de repente, hermanos, tener esa visión. Dios se está mostrando, nos está enseñando cómo es su carácter. Y además, ahorita vamos a ver otras de las cosas de los propósitos de la palabra de Dios. Oseas 13:4 dice, mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí.
Primera de Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Son solo dos versículos, pero podemos encontrar en la palabra de Dios como la Biblia misma habla de que es un solo Dios verdadero. Siguiente propósito. Hay un propósito que es el para nosotros más importante. ¿Cuál es? Nos guía a la salvación. La palabra de Dios nos guía a la salvación. Dios con su palabra nos ayuda a entender que somos pecadores. Si no conociéramos la palabra de Dios, nosotros sabemos que desde pequeños hacemos bien y mal. ¿A quién le enseña al niño desde pequeñito a morder a su hermanita, Catherine y Chuy? ¿Verdad? ¿Quién les enseña desde pequeñitos a tener esas actitudes? ¿O quién les enseña a darse besitos y abrazarse muy pequeños? ¿Verdad? Entonces Dios nos dio en esta naturaleza las dos cuestiones. Entonces es importante que nosotros aprendamos en la palabra de Dios qué es lo correcto y qué es no, qué es el pecado. Entonces, por medio de la palabra de Dios nos enseña el pecado. A ver. La palabra de Dios nos enseña a vivir una vida piadosa, una vida santa delante de Él. Todos somos pecadores, como dice su palabra, pero si nos arrepentimos y perseveramos en su palabra, Él nos llevará a vencer el pecado. Todos nosotros somos cristianos, recibimos a Cristo, creemos en Dios, venimos a la iglesia, oramos, devocional, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué? Seguimos siendo pecadores. Por lo tanto, siempre tenemos que llegar con nuestro Padre Celestial. Todos los días, y es más, si tú pecas, inmediatamente ve, arrepiéntete delante de Dios, está en paz con Él, y Él te va a darte su gracia. Porque Él cumple sus promesas. Nosotros somos los que podemos darle la espalda. Entonces no se te olvide eso. No permitas que el pecado, ¿verdad?, se vaya enseñoreando de ti porque de repente, ya pequé, pero el Señor, voy a ir a pedir perdón nuevamente. No, entonces sigue una cadenita hasta que posiblemente tu pecado se convierta en un callo, y ese callo que ya no siente, ¿verdad? Ya vuelves a pecar y ya no sientes nada. Ya es un callo tan grande que al rato tiene que operarte, ¿verdad? Y el Señor se va a encargar de tratarte cuando tú ya estás alejado del Señor y estás en pecado. Entonces, mejor estar blandito delante del Señor. Arrepentámonos al día. Cada que tengamos alguna situación de pecado, busquemos al Señor. Entonces, por medio de su palabra es que sabemos eso. Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. El 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas. Y es cuestión de fe. Ahí está, eres cristiano y que todas las cosas son hechas nuevas, estás peor que antes. No, ese no es testimonio. Todas son hechas nuevas, es por fe, y hay que entenderlo, y hay que estar ahí, y hay que creer en Dios. Y es la única manera en la cual nos va alejando cada vez de las tentaciones, del pecado. Es algo muy difícil. Aquí yo creo que a mí me habló mucho la palabra, ¿verdad? Y aquí a más de uno Dios nos está confrontando. Dios nos confronta con eso. Ya es tiempo, hermanos. Siempre digo esta frase porque a mí me lo dice, ya Arturo, ya es tiempo, ¿no? Es como el papá que ya estás, porque si no, te va otra nalgada. O como diría un pastor muy querido por ahí, ¿no? ¿Quieres entrar caminando bien o quieres entrar con la patita rota o la patita torcida? ¿Cómo quieres llegar? No, pues mejor bien, ¿no? Muy bien. A ver, tenemos entonces otro propósito. El tercer propósito es enseñarnos a vivir como agrada a Dios. Que eso es lo que acabamos de leer. Fíjense que ahorita que se me trasladó aquí la hoja. Pero es prácticamente lo mismo, porque decíamos que el propósito de guiarnos a la salvación, ese era el 2, y el tercer propósito era
enseñarnos a vivir como agrada a Dios. ¿Sí recuerdan de la listita que les di? Bueno, entonces, el cuarto propósito es enseñarnos a servir a Dios. No solamente es conocer que hay un solo Dios verdadero. ¿Quién nos enseña eso? La palabra de Dios. Que tenemos salvación, ¿verdad? Nos guía una salvación. ¿Quién nos enseña eso? La palabra de Dios. O sea, nadie vino y de su ronco pecho sacó esto. Si eso nos lo dijo alguna persona o nos predicó, fue por medio de la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa? ¿Quién nos enseña a vivir correctamente? ¿Quién nos enseña a vivir la vida que agrada a Dios? Pues la palabra de Dios. Alguna gente dice, no, pues yo moralmente siempre soy bueno, o sea, yo hago muchas donaciones, yo no digo groserías, etcétera, etcétera. Moralmente pueden ser personas impecables, tal vez para los ojos de otros, pero para delante de Dios sabemos que todos somos pecadores, no hay un solo ser perfecto delante de Dios. Entonces, por último, este cuarto, es muy importante, hermano, que aprendamos que la palabra de Dios nos enseña a servir y a servir a Dios. Y Él nos dio un ejemplo muy importante en Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice eso. Entonces, ¿quién nos enseña que debemos servir? La palabra de Dios. Este ejemplo lo pongo porque lo conocemos como la Gran Comisión, ¿verdad? Cuando el Señor iba a partir, a sus discípulos les dio esta comisión: id y predicar el Evangelio. Pero esto es el gran mandamiento, pero ¿qué podemos hacer nosotros siendo cristianos, verdad? Y aprendiendo de la Biblia, sobre todo en las cartas que escribió Pablo, y que había mucha exhortación, ¿verdad?, a todas las iglesias, de cómo podíamos o debemos comportarnos, hermano, delante de Dios. Y sobre todo se habla del servicio. Y el servicio no solamente es, que lo más importante es que tú prediques, que tú le hables de Cristo a otras personas, ya hablamos, familiares, amigos, y no necesitas realmente tener un, ¿cómo le llamamos?, hacer campañas o planear las cosas tan grandes o perfectas. Posiblemente esa persona que no conoces y que no la habías visto nunca, un día te pones a platicar con ella y ves, porque Dios hace sentir en el corazón, ves la necesidad que tiene esta persona. ¿Y qué hacemos? Porque nos pasa a todos. Empezamos a compartir con ella, empezamos a compartir y vemos que el corazón de esa persona está anhelando, ¿verdad? Entonces ahí nosotros debemos de aplicar nuestro conocimiento de todo lo que estamos hablando, la palabra de Dios, y no hablar palabras vanas, porque de repente es más fácil decirle a la gente, ven a Cristo, todos tus problemas se van a solucionar. Ven a Cristo, si tienes problemas económicos, Él te va a prosperar. Ven a Cristo, porque inmediatamente, así como lo hizo en la palabra de Dios, esos milagros, este día vas a sanar. Entonces, pudiera sonarnos bien o mal, ¿no? Pero la verdad es que Dios en su voluntad, ¿verdad?, es un ser perfecto y Él sabe en su debido tiempo cuándo va a actuar en nuestras vidas. Lo importante es que tú, que yo, estemos sensibles. Pero ¿quién nos enseña eso, hermano? La palabra de Dios. O sea, el tema, la palabra, lo que hemos venido aprendiendo. Tocábamos el tema de la alabanza y la adoración, ¿no? Qué importante, qué belleza, qué hermoso es estar en la presencia de Dios alabándolo y bendiciéndole. Pero sigue la palabra. Y hay personas que dividen, ¿verdad?, sus gustos, por decirlo de alguna manera. No voy a la alabanza, pero voy a la palabra, ¿no? O yo la palabra no, yo quiero gozarme en la alabanza nada más. Pero ya hablamos que es un complemento hermoso, las dos cosas. Entonces la palabra es realmente lo que nos nutre, es nuestro pan, es nuestro alimento. Entonces esos 4 propósitos, tengámoslos en cuenta, solamente es recordarlos, ¿verdad? El tema del día de hoy es así como una introducción, pero sí ya lleva un poquito de sabor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos propósitos? Les recuerdo: revelarnos al único Dios verdadero, guiarnos a la salvación, enseñarnos a vivir como agrada a Dios y enseñarnos a servir a Dios.
Y el servicio a Dios es también servirnos a nosotros, hermanos, servir a los hermanos, servir en nuestra casa, ¿verdad? Es importante. Hoy más bien ayer en la noche y hoy en la madrugadita, no la pasé muy bien. Y no este rollo, y tampoco vengo con mi aflicción, con los afligidos tampoco, pero se me recordé esto. No la pasé muy bien en la noche, no pude dormir muy bien, dormí un poco tarde. Entonces, generalmente yo no soy como algunas personas que qué bendición que tocan cama, duermen. Y yo de repente le he dicho a Dios, ay Señor, ¿por qué de repente envidio eso? Y digo, no Señor, es un pecado envidiar, ¿no? Pero duermen, o sea, se acuestan en tu camita, duermen. Mi esposa es una de ellas. Ya se acostó y le quiero platicar a ella y ya está hasta soñando, no sé, está ya soñando. Y yo soy de los que tardo. Entonces, bueno, esta noche no la pasé muy bien, pero pues aprovechamos, ¿verdad? Para, bueno, Señor, pues seguimos orando y platicando con el Señor hasta que caemos. Pero hace rato que llegábamos y el calor está muy rico ahorita. Está bien rico como para ir ahí a lo escrito, allá a Zapata, ¿verdad? Que no he ido, pero se me antoja. Allá donde está el manantial, donde nace el agua, echarme un clavado allá, está bien rico por ahí, ¿no? Venía y todavía un poquito así desvelado, entonces venía así como que con la pila muy baja. Ya con el sol como que se me cargó, ¿no? Dicen que las pilas se cargan con el sol, ¿no? Algunos dicen. Entonces, no, pues más deshidratación, más calor. Pero ¿saben qué pasa? Cuando uno empieza a leer la palabra, empieza a adorar al Señor, empieza en el devocional con el Señor, todas las cosas se te olvidan y se te pasan. Entonces, si me preguntan ahorita, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, y no es comercial de los que venden productos, ¿no? ¿Cómo te sientes? Dice ahí, me siento algo así, dice. Entonces, me siento muy bien, pero eso es gracias a la misericordia, al poder y al amor de Dios con nosotros. Así que tú cuando vengas, por eso empezaba la oración, ¿no? Algunos de nosotros tal vez venimos así, venimos cansados, venimos trabajados, como dice la palabra, pero Dios nos hace descansar en Él. Busquémosle. Y en estos tiempos maravillosos de alabanza de la palabra, tienes que estar a la expectativa. Ahorita, según el tiempo que tenemos, yo creo que vamos a hablar un poquito al respecto. Tenemos que estar a la expectativa. Cada uno de nosotros, Dios le habla. Predica el pastor, predican otros hermanos, ustedes escuchan otros predicadores, no sé. Cada que escuchen la palabra Dios, para cada uno, en forma individual. Ahorita estamos en la iglesia, en grupo, pero Dios te está hablando a ti, en forma individual. Cada quien. Ese es lo maravilloso de Dios. Y aunque vengamos en familia o estemos en la iglesia juntos, no todos tenemos en el mismo sentir, tal vez, pensamos igual. Por lo tanto, Dios a cada uno nos trata. Por eso, no permitas, hermano, que el diablo te robe la bendición, dicen por ahí. Cada que tengas la oportunidad de escuchar al que sea, a alguien, no, ese no me gusta cómo predica, ese tampoco, yo no voy porque ahora van a predicar otros. Aquí en esta iglesia no pasa, pero hay iglesias que llega a pasar eso. Entonces, no hagan eso, estén expectantes. Tal vez es un hermano que no tenemos la facilidad de expresarnos o de enseñar bien, pero es la palabra de Dios, y la palabra de Dios nunca llega vacía. Veamos un versículo más adelante. Con todo lo que hemos recordado acerca de lo que es y representa la palabra de Dios, podemos decir que el siguiente versículo que leímos, el primero, que fue el Salmo 119, 105, resume lo que la Biblia es para los que confiamos en Él. Entonces, el Salmo 119, 105 dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora vamos entendiendo esa parte, porque el salmista lo decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En este mundo de oscuridad y de maldad necesitamos la palabra de Dios para iluminar nuestro camino y guiarnos por sus sendas de justicia. El mundo cada vez está peor, dicen en mi pueblo. Está horrible. Y la palabra de Dios lo dice, o sea, no podemos admirarnos de algo que la palabra de Dios dice, que va a pasar el tiempo y se va a poner peor. Pero a algunos que les decimos esto, hermanos en Cristo, sobre todo aquellos que
que son bien positivos y confiesan positivamente todo, dice que somos bien pesimistas, que porque, ¿cómo que dices que se está poniendo peor la vida? Y que, bueno, es que nosotros decimos esto, porque ¿dónde descubrimos o dónde nos enseña o quién nos revela eso? Nuevamente, la palabra de Dios. No estamos inventándolos y no somos pesimistas, porque gloria a Dios que podemos, como hoy, venir con la familia, disfrutar, gozar, gozarnos en su palabra, en la alabanza, y de aquí, pues, quien menos, regresa a casita, ¿verdad?, a freírse sus frijolitos. Bueno, no voy a hablar de comida porque ya luego da hambre, ¿verdad? Llega a su casita y disfrutar a su familia. Y el que le va mejorcito, pues de aquí puede reunirse, ¿verdad?, en otro lugar, salir, pasear, etcétera. ¿Y eso qué? ¿Eso es vivir mal? ¿Estar pesimista, amargado? No, vivimos una vida, yo creo que más hermosa en la libertad que Dios nos da y en su conocimiento. Entonces disfrutemos eso, hermano. No salga de aquí así como que la palabra de Dios no impactó su corazón, no hizo nada en su vida. Yo sé que algo le va a quedar, porque esa es la promesa de Dios. En un versículo más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué algunas personas vienen a la iglesia y se van bien edificadas, mientras que otras se marchan indiferentes ante lo que han escuchado? Es lo que pasa, es lo que les decía. Algunos salen bien motivados, pero es en lo individual, ¿no? Incluso hasta en la familia unos, oye, ¿por qué vas tan contento? No, pues es que el Señor me habló el Señor, bueno, y el otro, ay, pues ¿qué te habló, no? Oye, ¿qué no escuchaste la palabra? No, pues sí, pero Dios trata individualmente. Y ahora imagínate en la familia cuando llegamos a compartir a veces con mi esposa o mis hijos, ¿no? Oye, la palabra de Dios, oye esto, ¿no? Y seguimos ahí en el debate a veces porque a veces estamos de acuerdo, ¿no? Y eso es lo hermoso, la palabra nos da luz, nos lleva a toda sabiduría. Bien. Dicen, escuchan el mismo mensaje, pero terminan con sentimientos totalmente diferentes. Para apreciar y entender la verdadera palabra de Dios, hay que hacerlo con la actitud correcta. Ok. ¿Cuál es la actitud correcta para aprender y poner atención a los sermones de los predicadores, de los pastores? ¿Cuál es la actitud correcta? Pues estar quieto, sentadito, no hacer ruido, no parpadear, puedo respirar pero muy tranquilo, ¿verdad? Dalai, o sea, no, mejor no, porque se me están durmiendo, ya sé, no. Tienen que tener una actitud correcta. ¿Cuál es? Bueno, hay una historia muy bonita que no sé en realidad si me va a dar tiempo de analizarla toda, pero por lo menos el contexto, que es muy bonito, a mí me gustó porque no lo había escuchado de esta forma, ¿no? ¿Cómo es que el pueblo de Israel se motivó, ¿verdad? ¿Cuál fue su motivo principal para volver a las Escrituras en un tiempo que vamos a leer y anhelar con todo su corazón volcarse a las Escrituras, ¿verdad? Aprender, comerse la Escritura, ¿no? Prácticamente hambre del... Entonces, vamos a ver cuál es la actitud correcta al respecto. Permítanme. En Nehemías 8, que es el texto que vamos a analizar. Nehemías 8 tiene un contexto antes para poder entender esta parte. El libro de Nehemías pues es un libro que no es muy largo, sin embargo, tiene mucha enseñanza. En Nehemías 8 del 1 en adelante es el texto que vamos a analizar, pero antes desde el capítulo 1, ¿verdad?, ya nos hablaba de que el pueblo de Israel fue cautivo. Y el pueblo de Israel en ese tiempo fue cautivo por los babilonios, ¿no? Algunos de ustedes han leído la historia, incluso en otros capítulos de la Biblia no narra, pero el pueblo de Israel fue cautivo muchos años. Bueno, vamos a ver un poquito de contexto. Ahí lo quise resumir de la siguiente manera. Lo voy a leer para no divagar un poco. Veamos el contexto de este relato. La nación de Israel se encontraba cautiva por parte de los babilonios, después fueron cautivos por los medopersas. De hecho, el pueblo
ya había estado cautivo nada más y nada menos que por 70 años. Generaciones, ¿verdad? Por lo menos ahí, bueno, 1 o 2 generaciones por ahí, ¿no? 70 años. El tiempo en el que Jeremías había profetizado para el regreso de los israelitas a Jerusalén. Jeremías ya había profetizado que efectivamente iban a estar cautivos, pero después de esos 70 años iban a alcanzar su libertad, iban a huir de sus opresores, ¿no? Entonces la época, el contexto habla de esa época, cuando Jeremías ya había profetizado que esos 70 años iban a acabar y iban a salir el pueblo de Egipto de su exilio. Empezaban a regresar ¿a dónde? A Jerusalén. El tiempo de Jeremías habría profetizado para el regreso de los israelitas a Jerusalén, eso lo acabo de leer. Pero el remanente que regresó a la ciudad de Jerusalén ¿qué encontró? ¿Recordamos la historia? Destruidos. ¿Qué fue lo que encontró destruidos? Los muros y las puertas quemadas de la ciudad. Nehemías era el copero del rey, este nombrecito luego Artajerjes. Ese de Arta, yo así como que le quería poner, antes de ponerle a mi hijo Arturo, decía Artajerjes, pudiera ser Artajerjes, porque este rey, los chavos me van a entender, era buena onda, fue buena onda con Jeremías, este Artajerjes. Entonces, Jeremías fue su copero. ¿Qué es lo que hacía un copero de los reyes? Eran los que degustaban, ¿verdad? Los alimentos antes, el vino antes. Entonces, a eso se dedicaba él. Entonces, era para algunas personas y algunas colonias aquí en Morelos, estaría bien padre ser copero, ¿verdad? Porque hay gente que dice, yo sí quiero ser el copero del rey. Pues nada más tomando. Pero no era ese el punto, sino era probar los alimentos, ¿para qué? Para que no llegaran contaminados al rey. Bueno, Jeremías era su copero de este rey. El rey notó que Nehemías estaba triste. Nehemías le contó lo que había pasado en Jerusalén y el rey le permitió salir a reconstruir la ciudad. Se lo estoy contando así muy, muy rápidamente. Lean el libro de Nehemías. Está hermoso, léanlo. Y después van a entender esta parte mejor. Le contó qué había pasado en Jerusalén y le permitió salir a reconstruir la ciudad. Nehemías y los israelitas de ese remanente más dispuestos reconstruyeron la ciudad, se habla que en 52 días. O sea, es un tiempazo, tiempo récord. Pero eso ya hablaba de que el pueblo anhelaba y tenía un deseo tremendo. Imagínense vivir más de 70 años o 70 años en el exilio, regresar y esperar que su ciudad iba a estar esperándolos bonita, con los brazos abiertos, y encuentran una ciudad destruida. Pues qué difícil, ¿no? Ya golpeados. Y no solo eso, en ese tiempo todavía cuando estaban construyendo la ciudad, la palabra dice que todavía sus enemigos estaban peleando contra ellos. Y me llama la atención que dice que con una mano tenían la espada y con la otra seguían trabajando, ¿no? O sea, es admirable, por eso terminaron en ese tiempo. Entonces era un pueblo que dispuesto. Pero Jeremías se juntó con este tipo de personas, ¿no? Dispuestas, los que tenían el deseo de levantar el pueblo. Nehemías se convirtió en su gobernador, y ya va a hablar aquí de Esdras, era el escriba y sacerdote. Entonces Nehemías se hizo su gobernador de todos los exiliados en ese tiempo, quienes estaban reconstruyendo el pueblo, y Esdras era el sacerdote y el escriba, que él tuvo un papel muy importante ahí. En ese tiempo encontraron el libro, hablando de la Biblia, ¿verdad? El libro de la genealogía. ¿Y por qué ese libro era bien importante para Israel o para los israelitas? Porque en ese libro de la genealogía, pues nada más y nada menos se veía de dónde iba a salir el Mesías. Entonces, desde ahí los judíos tenían ya ese conocimiento y querían saber desde dónde iba a partir el Mesías. Eso era importante, pero era la Biblia, era la palabra de Dios, ahora nosotros la podemos llamar así. Bueno, en ese tiempo la Biblia solo contaba con algunos libros, entre ellos, o sea, había más de los que les voy a comentar, que nosotros conocemos como ¿cuál?
el Pentateuco, los 5 libros, ¿verdad?, que leía el libro de Israel, perdón, el pueblo de Israel. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Ya sé que ya algunos vi que se lo saben y algunos se equivocaron, ¿verdad? Pues es importante. Entonces, ahorita que recordamos sobre la escritura, qué padre, ¿verdad? En la escuelita que te decían, a ver, Saraí, ¿cuáles son los 5 libros de la Biblia, los primeros? Y ya les decía, ¿no? Génesis, y ahí estaban los niños repitiendo, ¿no? Aprendas este versículo, y memorizábamos. Muy bien. ¿De qué manera debo leer la Biblia entonces? ¿O qué actitud debo tener al escucharla para que llegue a ocurrir algo en mi vida, algo en mi corazón? Porque eso es importante. No vienes a escuchar la palabra de Dios religiosamente y a hacer tus ritos a la iglesia y ya te vas santificado. No, tienes que llegar con entendimiento. ¿Cómo tienes que escuchar la palabra de Dios? O sea, si digo esto, a lo mejor ahorita me queda claro, ¿no? O lo voy entendiendo. Pero esto estaría bien que lo tengamos cada fin de semana, los martes, en casa, cuando leemos. ¿Cómo debo leer la palabra o escuchar la palabra para que dé un fruto en mí? O sea, ¿cómo debo hacerlo? Y aquí viene una respuesta. Lo primero que debo hacer es recibirla, esta palabra, recibirla, pero ¿cómo? Con anhelo. Allá no dice, hermana, alegría, ¿verdad? Recibirla con anhelo. ¿Saben qué es anhelo? No le vamos a buscar la definición, pero la mayoría saben qué es anhelo, ¿verdad? Entonces, cuando decimos, yo anhelo esta cosa. Entonces, el anhelo es algo así como que muchos deseos, muchas ganas, necesito, como el ciervo brama por las aguas, así Dios clama mi alma, ¿no? Oía el agua el ciervo y anhelo ir a ese torrente de agua, y más con este calor, si quiero ir a Palo Escrito. Bueno, entonces, anhelar la palabra, esa es la actitud correcta. Es bien feo, a mí me ha pasado. Llega, mi devocional, que tengo que leer, pero ya llegó un problema, ya llegó una situación, ¿no? Y de repente estoy listo para leer la palabra y ya desvié la atención. Entonces, le quito la importancia de repente. Hay cosas que sí son urgentes y a lo mejor pues retardo un poco, pero hay cosas que no son importantes y desecho el tiempo del Señor. Entonces eso pasa, a mí me ha pasado. Y es horrible porque dejas un alimento que en ese momento pudo haber sido crucial para tu vida. Y así es. Entonces, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque tenemos que anhelar y estar escuchando con esa disposición. Algo tiene el Señor para mí. Una ocasión vino, pero también puede pasar lo contrario. Una ocasión vino a esta iglesia, no hace mucho, una persona llegó sola el día de los bautizos, o algunos se dieron cuenta. Llegó antes que todos. Y yo digo, bueno, esta persona llegó con alguien que se iba a bautizar. Estaba solo allá atrás y resulta que le pregunto, ¿quién lo invitó? ¿Viene con alguien? No. Casualmente pasaba por la ruta, iba en la ruta, y el Señor me dijo, bájate aquí y entra, ¿no? Entonces digo, qué maravilloso es Dios, ¿no? O sea, qué increíble historia está, qué bien, pues qué bien, hermano. No, es que yo soy cristiano, pero estoy pasando por situaciones, y ahí me platicó algunas cuestiones, ¿no? Pero la realidad es que él decía, voy a ver qué tiene el Señor para mí. Él estaba anhelando, algo me tiene que dar, alguna respuesta. Pero por lo que él me había contado, quería una respuesta conveniente, de esas respuestas que nos conviene, que el Señor esté de mi lado y que me diga, esto va a pasar, ¿no? Así yo lo vi. Pues resulta que cuando terminó, incluso comió con nosotros, estuvo aquí en el convivio y todo, le pregunté, ¿te dio respuesta el Señor, hermano? Así como que entre sí, ¿no? Como que me asintió la cabeza, ¿no? Pero no me lo dijo ni emocionado, ni no, me asintió la cabeza. Y se despidió después de algunos de nosotros y le invité, bueno, sabes dónde está la iglesia, si Dios te habló y quieres regresar a seguir aprendiendo la palabra o a volver, porque él estaba alejado ya de tiempo de la iglesia. El domingo siguiente estuve expectante, digo, a ver si viene este hermano, a ver si es cierto esa parte, ¿no?, que nos contó. Pero hasta la fecha no lo he vuelto a ver. Circunstancias, ¿no? No sé, Dios en
en su misericordia, situación, a lo mejor fue a otro lugar, no sé, pero puede ser también que nosotros, ¿verdad?, estemos condicionando muchas veces lo que queremos de la palabra o recibir de la palabra. Entonces, con gozo, pero no hay que ser mentirosos. Ay, no, sí, yo soy cristiano, de hueso colorado, etcétera, y resulta que no. Mejor hay que ser mesurados, ¿verdad?, y hay que creer a Dios. Pero sí, hay que anhelar. Entonces, ¿cómo llegó este pueblo? Anhelando. Y voy a ver qué horas tenemos. Ok, ya falta poquito. Hasta donde nos dé tiempo, pero vamos bien porque la idea se va a plasmar de lo que necesitamos saber. Recordemos que el pueblo de Israel había pasado 70 años sin escuchar la palabra de Dios. Algunos de ellos nunca la habían escuchado, pues eran generaciones recientes, ¿no? Fueron cautivos 70 años. Incluso su lengua original tuvieron que aprender la del cautiverio, ¿verdad? O sea, cambiaron. O sea, fueron generaciones que nacieron allá los hijos de los israelitas, entonces es como que se va a Estados Unidos, nace allá, y si está en la sociedad norteamericana, pues va a ir a la escuela gringa, va a hablar inglés, ¿verdad? Y va a aprender otro idioma y va a ser una cultura diferente. Pero tu raíz está en el país, está en México, sus raíces, sus padres, y es algo similar. Entonces, yo tengo unos sobrinitos allá que, pues afortunadamente son bilingües o trilingües, ya ni sé, pero de repente llegan con actitudes, ¿verdad? De repente que puro gabacho, puro inglés, puro nada de español, ¿no? Y bien vaciado porque hablan inglés así raro, ¿no? Español con Spanglish y otras, y mezclado con otras, que ya ni sé, pero se queda por la raíz que tenemos en otro lugar. Ok, Nehemías 8:1, vamos a empezar a analizar esto hasta donde nos lleguemos. Dice lo siguiente, ya después del contexto que habíamos hablado, ya en el capítulo 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Quién se juntó ahí? Todo el pueblo. Algunos, los que quisieron, los que no. Ahí habla, se juntó todo el pueblo. Eso hablaba de que ya había un interés. Ok, pues descubrimos el libro de la genealogía, o sea, el Pentateuco. ¿Cómo le dicen los judíos a los 5 libros? La Torá, ¿no? Ahí empezaron a anhelar leerlo. El 8:2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. En ese tiempo fue. Trajo para hombres y mujeres la palabra de Dios. Ellos deseaban escucharla, tenían el anhelo de conocer lo que Dios les había de decir. Así también nosotros aquí en la congregación debemos tener un anhelo personal a la expectativa de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ellos, después de tantos años de exilio, necesitaban la palabra. Algunos de nosotros estaremos exiliados o tendremos familias que están en el exilio. ¿Habrá necesidad en algunos de nuestros familiares, amigos, gente conocida del mundo que están exiliados de Dios? ¿Habrá? Hay mucha gente así. Y a veces uno piensa que no quieren conocer a Dios, pero la verdad es que están acostumbrados a otra cultura, a la cultura totalmente pues, del mundo, la cual algunos sin conocer incluso la palabra, exiliados, o algunos que dejaron, como esta persona que les conté, dejaron el evangelio años y están tratando de buscar y regresar, pero no erróneamente, sino buscar anhelando con todo nuestro corazón volver. Algunos de nosotros estamos aquí, pero no estamos, ¿verdad? Vengo todos los domingos, pero pues no estoy. Como decíamos en el ejemplo anterior, algunos se van bien edificados, otros se van igual, ¿verdad? Ya, bueno, que no se vayan peor, ¿verdad? Pero ya igual se van sin haber edificado nada en su vida. Entonces, si vienes hoy,
Tú me estás escuchando, ¿verdad? Es tiempo de que si has dejado el evangelio, te has alejado, o estás en la iglesia, o estás en las transmisiones, si has dejado de venir, el pastor nos ha, ¿verdad?, exhortado en varias ocasiones, vengan hermanos, vengan, aquí estamos, miren, es un gozo vernos, es un gozo estar aquí padeciendo este calorcito, ¿verdad?, escuchando la palabra, y a veces pues sí, me da sueñito, pero estoy aquí, es importante, es hermoso estar, como dice la palabra, juntos. Es importante ver tu mano, ¿verdad?, con el otro, ver cuando agarras tu sillita, te vas con alegría y sirves en la iglesia, ves cómo das un abrazo al hermano que está a tu lado, cómo bendices al pastor, ¿verdad? Es importante que vengas. No dejes a la familia sola, vente, vengan. ¿Qué tiempo tenemos realmente en la iglesia? Y ahorita yo me siento así como preocupado por el tiempo, ¿verdad? Ay, mis hermanos, ya los voy a cansar, ya voy a terminar, ¿no? Estos hermanos con anhelo y con gozo querían. Acuérdate, algunos de ustedes en sus años de amores, sus primeros amores, ¿qué hacían? Horas en la palabra, horas con los hermanos, horas escuchando, horas. Y ahora lo cambian las horas por las series, ¿no? Pero son bíblicas, ¿no? Está bien, bueno, por lo menos tienen una relación, ¿no? Pero es la verdad. Ay, vamos a buscar a Dios, no limites a Dios. Es necesario, las organizaciones en las iglesias pues son sus tiempos y son muy importantes, pero este tiempo, considéralo y te vas a dar cuenta que es muy poco. Y más si llegas a medio culto, pues es un poquito menos, ¿no? Si a nosotros que llegamos un poquito más temprano, de repente el tiempo no nos alcanza, ahí estamos apurados, ¿no? Ahí el pastor lo veo de repente que anda así como gallito, ¿no?, para un lado y otro. ¿Por qué? Porque está organizando, tiempo necesitamos para servir al Señor. Entonces tu granito de arena, al que me escucha allá, es importante también. Hablábamos de que la palabra y el propósito de la palabra también es aprender a servir a Dios, servirnos entre nosotros, hermanos. Bueno, Nehemías 8:3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, ya lo habíamos leído esto, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a libros de la ley. Prácticamente se echaban todo el día, es lo que les decía ahorita, ¿no? Pues es que estaban leyendo 5 libros, no era de que se los iban a echar rápido, pero ellos anhelando esa palabra, o sea, desde el alba hasta que terminaba. ¿Por qué debemos escuchar atentamente? Es la pregunta. ¿Por qué? Porque Dios está dirigiéndose a cada persona con un mensaje específico. Fíjense lo que dice Isaías 55:11. No sabemos ese verso. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, que en forma personal, Dios siempre tiene un mensaje para ti. Y no es cierto que se va completita. Algo te llevas. Dice que no se va vacía, ¿verdad? Entonces, si tú no lo esperas, pues obviamente te vas a ir vacío, y además de vacío, tu bolsita de pantalón tiene otro hoyito, ¿no? Es como que estabas vacío, pero aparte está rota tu bolsa, pues está peor, ¿no? Si tenías que acumular algo, pues ya se va, ¿no? Pero si lo haces con ese anhelo, como el pueblo, buscando, ¿verdad?, tu necesidad principal que sea alimentarte de la palabra. Sí está cansadito, sí es cierto que a veces no le entendemos, sí es cierto que muchas cosas, pero si no ponemos esa disposición, ¿verdad? Dios nos enseña, hermano. Si tú pones a leer la Biblia a alguna persona inconversa que no sabe, que está dedicada a puro TikTok y a otras cosas que son más visuales, etcétera, casi no leen, ¿los pones a hacer esto como una práctica? No. O simplemente empiezas a platicarles qué es lo que hacen. Empiezan a bostezar. Ya cuando a mí se me empiezan a bostezar cuando estoy predicando, dijo, no, ya algo anda mal, No, sí, aquí ya le cambiamos, ¿no? Porque sí,
Pero no es tanto que tú seas aburrido o la palabra de Dios sea aburrida. De repente uno no tiene la cualidad para evangelizar correctamente. Pero del otro lado es el poco conocimiento, como empezamos a hablar de la palabra de Dios. No saben el gran tesoro que hay ahí. Nos corresponde a nosotros invitarlos, enseñarlos. Pero ¿cómo yo voy a enseñar algo que yo mismo no practico, que yo no he conocido, que a lo mejor tengo 20 años de cristiano, 15, 10, 5, 1, y que no he experimentado eso, que no he sabido que es importante estar expectante y esperar en su palabra, esperar en su palabra. Su palabra es palabra de Dios, o sea, nos la dio en un libro ciertamente, pero imagínense aquellos que han podido escuchar la voz de Dios, literalmente. Ahora no se diga verlo, porque el verlo, recuerdan cómo caían como muertos, ¿no? Escuchado. ¿Qué pasó con Pablo cuando escuchó al Señor, no? O sea, qué impactante ha de haber sido eso. Pero nosotros tenemos la gran oportunidad de conocer a ese Dios que se ha revelado en la palabra de Dios. Y además no solo eso, ya vimos los propósitos. Te enseña a vivir una vida cristiana correctamente. Vamos a ver solo algún otro ya. Nehemías 8:4. Y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban varios, ¿verdad? Se habla de varios personajes. Eran 13 ayudantes que tenía, los voy a leer todos ellos, 13 ayudantes, 6 en un lado de su mano y 7 en el otro, o sea, eran varios ayudantes. Nehemías 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo. A ver, vamos a abrir la Biblia, ¿no? Porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Esdras y sus ayudantes, él estaba más alto en ese púlpito de madera. Pero ¿por qué creen que tenía tantos ayudantes? Esdras no tenía un libro como los tenemos ahora. Tenía unos rollos, unos pergaminos. Por ello, tenía a todas esas personas ayudándole. La mayoría de las personas hablaban arameo, que esa era la lengua que habían aprendido. Recordemos que cuando estaban en cautiverio, esa lengua fue la que aprendieron, ¿verdad? Chiquitos aprendieron una lengua diferente. Pero la palabra de Dios estaba en hebreo. Entonces, ¿cómo es que van a abrir y leer en hebreo y ellos no van a entender porque ellos saben arameo, ¿verdad? Qué extraño, ¿no? Pues no. Nehemías 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Quiere decir que sí entendieron. Pero ¿por qué entendieron? Le vamos a dejar ahí para que se ponga emocionante para la siguiente. ¿Por qué entendieron ellos? Porque había, más adelante, en Nehemías 7 en adelante, habla de que había otros sacerdotes sirviendo al pueblo, como ¿qué creen? Traductores. Entonces, aquellos le ayudaban a desenrollar el pergamino de la palabra de Dios, Esdras leía y otros sacerdotes, otro número, estaba con el pueblo que no sabía el hebreo y les estaban traduciendo la palabra de Dios. Entonces, imagínense, además de que tengo hambre y no sé la lengua, pero había disposición de otros para servir y para hacer llegar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué nos impide a nosotros, hermanos, actualmente? Si reflexionamos, ya concluyendo por hoy. ¿Qué nos impide aprender la palabra? Pues para algunos decir entenderla, a lo mejor es difícil porque no han tenido pues esa práctica, ¿verdad? Hay gente que pues no dice, no la aprende. Yo me acuerdo que mi madre decía, mi cerebro es como esos que no se pega el sartén, ¿no? Digo, teflón, nomás. Como teflón, no se me pega. Yo no me puedo grabar los versículos, pero me gusta ir a la iglesia a aprender. Está bien, no importa. Posiblemente ha habido casos en que alguna persona haya ido a una iglesia,
y a lo mejor el mensaje está en inglés, pero es tal su necesidad de ir y escuchar la palabra. Es la palabra. Yo no voy a decir que van a aprender la lengua y la van a interpretar, pero escuchar la palabra, estar en la presencia de Dios, yo creo que bastaría eso, hermano. Y lo digo de esa forma, que no es algo que se haga comúnmente. Pero el hecho de estar enfrente de alguien que te esté dando la palabra de Dios, estar en un lugar santo en donde estamos y debemos tener una devoción. Allí en la iglesia tradicional me sorprende mucho porque son muy rectos y muy correctos. Siempre que hay, y hablo de idolatría, ¿no? Posiblemente en sus vidas, pero son muy correctos, porque cada que van a un lugar siempre santifican, ¿no? Siempre están derechitos y siempre que hacen algo ellos están, claro, su vida es muy diferente, pero cuando están en presencia de lo que para ellos es, ¿verdad?, sus deidades, son muy rectos, muy correctos. Y nosotros, en un templo, en un lugar como este, que la iglesia la hacemos nosotros, ¿verdad? La iglesia, el lugar, el local, los templos, etcétera, eso solamente es lo que alberga a la iglesia. Pero nosotros somos los que hacemos propicio que la presencia de Dios quiera estar en este lugar. Y ya lo vimos cuando hablamos de la alabanza y la adoración, que la presencia de Dios está en este lugar y que hay que disfrutarla y hay que aprovecharla, y aprovecharla en el buen sentido. Por eso, estos tiempos de alabanza, adoración y palabra, hermano, disfrútalos. Yo sé que es pesado a veces, y suena mal decir qué pesado es, pero de repente, porque nuestra actitud viene cargada, viene ya cansada. Les digo, yo salí ya cansado desde anoche, pero llegas a adorar, a alabar, en este caso a dar el mensaje de la palabra, te da esa fuerza, esa vitalidad nuevamente. Entonces Dios es el que hace la obra, hermano. Que no te impida nada de ahora en adelante, que no salgas bendecido en cada prédica. No importa que la escuches en internet, que físicamente aquí con el pastor, cuando cualquier hermano predique, siempre en la expectativa y en el anhelo que tú vas a recibir algo, ¿verdad? A veces estamos cargados, cansados, trabajados, como dice la palabra. El único que nos va a dar respuesta es Dios en su palabra. ¿Tienes problemas? Primero ve con el jefe, primero ve a Dios, busca a Dios, y ya después te vas a tomar la aspirina, el paracetamol, el naproxen. Pues es lo que yo aprendo, ¿no? Que sé que tengo a la mano. Me duele la cabeza, el estómago, etcétera, yo sé que voy ahí. Antes de cualquier cosa, Padre, tu voluntad, si está en tu voluntad, sáname, Señor, y haz que se aproveche esta pastilla o guárdame, ¿no? Porque a veces hasta nos puede hacer daño, ¿no? Medicarnos sin saber. Muy bien, hermanos, cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde, Señor, te damos a ti la gloria y la honra, Padre. Te damos gracias por tu palabra, que ahora sabemos que tiene propósitos muy específicos para nuestra vida, Dios. Perdónanos porque hay ocasiones que no la hemos valorado, Señor. No la hemos valorado como esa palabra que es viva y eficaz, que sabemos que nos enseña y nos redarguye, Señor. Gracias porque por medio de ella nosotros podemos saber que hay un solo Dios verdadero, que por medio de ella sabemos que somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Que por medio de ella sabemos que debemos comportarnos como a ti te agrada, Señor. Eres tú quien nos enseña todas las cosas. Y también que por ella sabemos que debemos aprender a servirte, Señor. Primeramente, a llevar tu evangelio a aquellos que no te conocen. Y después a servirnos entre unos y otros como hermanos, Señor. Para poder después tener, como esa palabra que empleamos aquí, esa koinonía, Señor, de estar juntos apoyándonos y también disfrutando la compañía de unos a otros, Padre. En nombre de Jesús bendigo la vida de cada hermano que está en este lugar y los que están en casa, Señor. Y que tú les des tu Espíritu Santo en su mente, Señor, la sabiduría necesaria para llevar a bien cualquier situación, cualquier problema, cualquier enfermedad, Señor, cualquier angustia, cualquier situación que aqueje a nuestros hermanos, Señor. Tú traes, Señor, libertad, traes sanidad a aquellos que en tu voluntad esté, Señor.
Bendecimos a aquellos que no han venido por problemas de salud, Señor. Guarda sus vidas, Señor, y darles de tu palabra, Señor, como hoy lo vimos, Padre. Que ellos se puedan regocijar en ti y que ellos sepan y saben, Dios, ya, que tus promesas son eternas, porque no es cualquiera el que promete, sino el Dios que creó el cielo y la tierra, Padre. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en esta mañana, Señor, y nos despedimos en esta tarde, Señor. En nombre de Jesús. Amén, Padre, y amén.